Adelante, Pablo Anzalone, buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por la cantidad importante de esfuerzos que ha habido a lo largo de todos estos años. Eso también es muy significativo, ¿no? El haber sostenido un programa durante tantos años implica no solamente un mérito tuyo, sino también un eco y una respuesta de la audiencia, ¿no? Sí, claro, Ambas y cosas hay me parecen audiencia, como verás, muy hay destacables. audiencia a diario que se suma. Sí, está muy bueno eso. Es muy importante tener ese tipo de instancias de intercambio y de comunicación. Lo Agendarse, necesitamos, 7 ¿no? de octubre, viernes 7 de octubre. 7. Ahí estaremos, ahí Bien, ¿qué estaremos. tenemos para nuestra columna de salud comunitaria en Andares? Bueno, lo primero que quería comentarles es que la semana que viene, el viernes 5 de agosto, a las 6 de la tarde, se realizará el tercer taller de formación de promotores sociosanitarios que está llevando adelante la red de municipios y comunidades. Y esta vez el tema va a ser qué pasa con nuestra salud mental. ¿Ah? Es un tema que hemos hablado varias veces acá porque es una preocupación importante. Y en este caso vamos a contar con tres exposiciones orientadoras y después queremos abrir la instancia para que todos los participantes en sus grupos y después en la plenaria puedan dar sus experiencias en relación con esto. Las tres exposiciones van a ser la profesora Graciela Aluarche, del Instituto de Psicología de la Salud, de Facultad de Psicología, que además de su larga trayectoria en el tema y su conocimiento, ella lleva adelante un programa de Facultad de Psicología, gratuito, que se hace con cupos, que son los primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastre o en situaciones de grave estrés. Y ese programa, que ya tiene varios años, ha sido muy exitoso. O sea, todas las personas que han participado ahí quedan muy entusiasmadas porque se va muy, no tanto a los conocimientos más conceptuales globales, sino también a qué herramientas tenemos cada uno de nosotros para enfrentar situaciones difíciles, como nos ha tocado pasar a todos, ¿no? En lo personal, pero también en lo colectivo. Este, la turbonada que hubo ahora ahí en el litoral, las inundaciones que hubo en otro, la pandemia como tal, ya son fenómenos que producen un gran estrés y lógicamente tienen consecuencias en el plano psicológico. No es un problema de una patología, es que las personas reaccionamos para subsistir, mantener nuestro equilibrio, defender nuestra integridad psíquica, nuestra salud mental en condiciones de gran estrés. Y lo que ha desarrollado la profesora Graciela Loarche es una estrategia, un curso que es de Facultad de Psicología, ¿no? Dirigido a la comunidad y con participación de los estudiantes para ver de qué manera son los primeros auxilios, ¿no? La idea de psicológicos, en el plano psicológico, de qué manera se puede colaborar. También vamos a tener a Silvina Mieres, que es una docente del Liceo 11 del Cerro, y además integrante del Departamento de Estudiantes, y además una persona que ha tenido un gran trabajo con los estudiantes y con la comunidad en esa zona, y que ha apoyado de manera muy interesante el grupo de prevención de suicidio de jóvenes de varios liceos del Cerro. Al principio era solo el 11, pero después se han sumado otros que han trabajado el tema prevención de suicidio. Esa movida, que está también coordinada por la Mesa Local de Salud Mental del Oeste, que es una extraordinaria articulación, una red de muchos actores distintos, desde organizaciones sociales, grupos comunitarios, hasta servicios de ACE, hasta servicios de la universidad, hasta el municipio mismo como gobierno, en fin, una cantidad de instituciones privadas, una cantidad de actores, entre los cuales quiero destacar la Organización de Usuarios del Cerro, que es en alguna medida un factor clave para que se haya construido todos esos procesos de articulación. Silvina Mier entonces va a comentar y va a exponer esas experiencias de la Mesa Local de Salud Mental y de Prevención de Suicidio en jóvenes en esa zona de Montevideo, que nos parece muy destacable. Y también vamos a contar con una referente del Frente Antimanicomial,
Y recordemos que antimanicomial, contra los manicomios, la Frente Antimanicomial, que es una articulación muy amplia que fue un factor fundamental para la aprobación de la ley de salud mental. La ley de salud mental no salió de los partidos, no salió del Parlamento, la aprobó el Parlamento, pero un factor clave fue la movilización social de muchos colectivos que en este frente trabajaron para agregar, para proponer, para llevar adelante compromisos y políticas, y que, bueno, en este momento están muy preocupados, lógicamente, por lo que es el cumplimiento de la ley de salud mental, que tiene todavía graves carencias. Y a su vez hay algunas de las metas que se plantea, como el cierre de los manicomios para el 2025, que necesitan presupuesto, necesitan personal, necesitan reorganización, decisión política institucional. Bueno, con esos tres, y luego vamos a abrir en el taller, es abierto, es gratuito, hay constancia de participación, el que quiera, y a su vez, para inscribirse pueden simplemente mandar un mail a municipios y comunidades saludables@gmail.com. Pero ahí va, municipios y comunidades saludables @gmail.com. Bien, bien. O en el mío personal, pabloanzalone@gmail.com, también no hay ningún problema. Desde ahí vamos a tratar de recoger también que cada uno de los participantes del taller pueda exponer, si quiere, los problemas que le preocupan en esta temática, las posibilidades que ve de una acción comunitaria en este plano, y bueno, y además cómo caracterizar la situación actual en esta materia, ¿no? Porque uno piensa que estos procesos son problemas individuales, pero no son problemas individuales, son problemas sociales, colectivos, y cada gran etapa de la vida del país genera en el plano de la salud mental efectos positivos o negativos. En la pandemia generó sin duda un efecto negativo importante que todavía está operando, ¿no? Está incidiendo en esto. Bueno, eso era lo primero que quería señalar. Lo segundo, es un evento que se está realizando esta semana. Esta semana, o sea, en el día de ayer, comenzó un congreso de la Universidad de la República sobre el COVID, la pandemia y la pospandemia. Un congreso interdisciplinario, que es en parte presencial, en parte, una buena parte es por Zoom, y también se podrá acceder, todavía no está, me parece bien, yo intenté entrar, pero no lo vi, por YouTube del espacio participativo de la ODEAR, del espacio interdisciplinario de la ODEAR. Lo que ha tenido este esfuerzo de la universidad es mostrar la amplísima gama de temas que fueron estudiados a lo largo de estos años en relación con la pandemia, ¿no? Que por parte de equipos de la universidad o de equipos de la comunidad articulados con la universidad, como es el caso de la experiencia de la red de municipios y comunidades saludables, que se presenta el día de mañana. En el día de mañana, a las 10:30 de la mañana, se presenta en una de las mesas de este congreso la experiencia de la red de municipios y comunidades saludables, ¿no? Van a exponer Graciela Duarche y María Seijo, que es una concejal del municipio A, que ha tenido una participación muy activa en todo este periodo. Bueno, ellas van a exponer esta experiencia. Pero junto con esta, ha habido ya estos días, ayer y hoy, una cantidad enorme de temas. En el día de ayer, por ejemplo, sobre todo el tema de la inseguridad alimentaria fue tratado en mucha profundidad por distintos actores, con distintos enfoques, con distintos estudios, que marcaron la gravedad que tiene el problema de la inseguridad alimentaria en este contexto nacional y mundial, ¿no? Cómo en realidad se agravaron todos los procesos de inseguridad, los procesos de hambre, la inseguridad moderada, la inseguridad severa, y en Uruguay las cifras que se manejan, incluso en la comparación con América Latina, indican de que 23% de la población, lo dijeron ayer, 23% de la población sufrió inseguridad alimentaria moderada o severa durante estos años. O sea,
Y estamos hablando de que otros países sufrieron 29, 30, o sea, distintos porcentajes, todos muy altos. Y el de Uruguay es muy alto. Y cuando además se lo cruza con las franjas etarias, vemos que las familias con niños pequeños sufrieron más que el promedio de la sociedad, que hay zonas determinadas que sufrieron más que otras, pero en el conjunto 23% de la población es mucho, y realmente uno piensa que en una situación como esta debería haber una política pública fuerte, una política pública que apuntara con muchos recursos y con muchas modalidades a resolver este problema, que no lo estamos viendo una omisión por parte del Estado de asumir la responsabilidad que significa la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Esto no se puede dejar en manos de las ollas populares. Las ollas populares es una respuesta solidaria, comunitaria, pero no pueden ser la solución al problema permanente, al problema de la inseguridad, de poder vivir adecuadamente, alimentarnos adecuadamente, sin contar lo que es el exceso de sodio o el exceso de grasas o el exceso de azúcares que seguimos teniendo en nuestra dieta y que requieren también políticas públicas para modificarse. Para modificarse voluntariamente, claro, sí, por supuesto, pero dando elementos de información, dando elementos de orientación, generando mecanismos para que la gente pueda acceder. Una de las cosas que se dijo ayer es que dentro del marco de una situación de carestía, o sea, de aumento de precios en general, ¿no? En nuestro país y también a nivel del mundo, pero en nuestro país particularmente, la, el, la canasta de alimentos básicos aumentó más que el promedio, aumentó sus precios más que lo que ya era alto como promedio general de inflación. Y esto nos parece un elemento bien importante. Bueno, no quiero alargarme más ¿Cuánto con por arriba de la inflación la canasta? ellos. Elaboraron el Observatorio de Alimentación de la Universidad de la República, elaboró una canasta con la alimentación básica y el seguimiento de esos precios mostró que aumentaron más que el promedio de toda la inflación. O sea, que los alimentos se encarecieron más, incluyendo, por supuesto, también el aumento de los combustibles, que fue enorme, extraordinario, ¿no? En estos días, en estos años, y que también Más influye en toda la cadena productiva. influye en toda la cadena productiva y influye en el acceso a los alimentos, Sí, porque los claro. alimentos se producen en un lado, pero deben trasladarse a otro, y eso aumenta los costos. Bueno, la ausencia de políticas activas para evitar eso es un elemento realmente que nos sorprende. Nos parece que debería estar en la tapa del libro. La tapa del libro, que la alimentación de la gente es una gran prioridad y requiere información, requiere acciones, requiere recursos y requiere abrir posibilidades para que la gente pueda acceder y no tener inseguridad alimentaria, ¿no? Esa idea de que cuántas personas pasaron hambre en algún momento de estos 2 años, me parece que es un cuestionamiento a la sociedad en un contexto de crisis, es cierto, pero para eso está el Estado, para que en los contextos de crisis sea capaz de dar respuestas. Este, lo menciono porque me pareció un aporte muy interesante, muy fundamentado, muy técnico, con cifras, etc. Pero después ha habido otra cantidad de otras exposiciones sobre la forma de comunicación durante la pandemia, sobre cuáles fueron las principales noticias que salieron de quién, estudios que han habido en ese sentido, sobre qué pasó en el primer nivel de atención. En la tarde de hoy se estudió eso, qué pasó en el primer nivel de atención de salud. Ayer intervinieron también de la sociedad de intensivistas, de médicos intensivistas, que contaron cómo ellos en realidad se habían pensado que el problema iban a ser los ventiladores, y después resultó que no fue eso, porque lograron acceder a la compra de ventiladores en contextos en los cuales en un momento, sobre todo porque Uruguay logró en el 2020 no tener grandes olas, ¿no? Entonces eso permitió que las grandes compañías que producen ese tipo de aparatos
ya hubieran autorizado una venta más amplia que los países centrales, porque es tan desigual el poder que existe allí, de que hasta mientras la demanda de los países centrales fue importante en ese plano, muchos otros países no podían acceder adecuadamente a eso, ¿no? Pero además dijeron, bueno, después se discutió mucho sobre las camas, si íbamos a tener cantidad de camas, etcétera. Y finalmente dice, el problema crítico fueron los recursos humanos, porque se inventaron camas, se inventaron soluciones, pero no teníamos gente preparada para atenderlo. Y los indicadores de mortalidad en relación con la cantidad de personas internadas en los CTI fueron altos. O sea, la atención que se dio no fue la mejor desde el punto de vista de la calidad, ¿no? Y eso significó un aumento de la mortalidad dentro de los CTI. Y a su vez me pareció muy interesante también cuando estos médicos que expusieron decían la angustia que les generó a ellos, que les generaba a ellos, a ese personal que trabajaba allí, el ver la cantidad de muertes el año pasado, en el primer semestre del año pasado. Dice, la cantidad de personas que se morían en el CTI, dice, eso nos produjo porque no podíamos resolverlo, porque no había habido una formación adecuada de más personal, que no se había logrado evitar un incremento tan grande de los casos. Bueno, me dio también, quiero destacarlo, eso, una, una impresión que no es de la sensibilidad, de cómo la sensibilidad de estas personas, que se supone que han trabajado muchos años en CETI, están acostumbrados a convivir con la muerte, ¿no? Y con las situaciones críticas, cómo eso se vivió el año pasado de una forma muy angustiante, ¿no? Muy angustiante por parte de ellos. Bueno, ha habido varios otros elementos, entre otras cosas, también pudimos escuchar la presentación del programa de alimentación de la Intendencia de Montevideo en referente para las personas, las embarazadas y niños pequeños con problemas de seguridad alimentaria. Ese programa muy importante que hicieron en ese sentido, desde las policlínicas de la Intendencia, explicaron largamente qué criterios, cómo se había fundamentado, qué seguimiento había, cuál era el apoyo, y a su vez, no solamente el apoyo económico para que pudieran alimentarse, sino un abordaje integral de la situación de estas familias. Y a su vez la constatación de que existía un problema serio, y que existe un problema serio en ese plano, ¿no? En el plano de familias y mujeres embarazadas con niños pequeños, en el contexto de la pandemia. Me pareció muy, muy interesante también la presentación que se hizo. Todas estas presentaciones van a estar colgadas en el canal de YouTube. Con esto quiero decir que este congreso es un enorme aporte a la sociedad uruguaya, que muestra que decenas, centenares, miles de personas trabajaron en sus ámbitos, uno sobre el tema de las aguas residuales, uno estudiando, por ejemplo, la situación de la pandemia en Rivera, ¿no? Entonces hicieron un análisis georreferenciado de los casos de la pandemia en Rivera. Y de ahí surgieron conclusiones interesantes de cómo estuvo eso concentrado en la zona comercial, de cómo estuvo concentrado después de la zona comercial. El siguiente grupo de mayor contagio fueron las zonas pobres de Rivera, de la ciudad, de la periferia de Rivera y los barrios más carenciados. Y además con una idea diciendo, pero cuando una enfermedad tiene un comportamiento geográficamente articulado, o sea, diferenciable, es muy importante abordarlo en los territorios. Que fue una de las cosas que la red hizo. La red del municipio de comunidades saludables promovió una propuesta de abordaje territorial, de abordaje comunitario, desde los municipios o desde los barrios, de manera tal de sumar fuerzas al contralor de la pandemia. Y esa propuesta no fue considerada en su momento, ¿no? Pero en realidad reposa este estudio que hicieron en la universidad sobre el desarrollo de la pandemia en Rivera, demuestra eso, que había un componente territorial, que hay un componente territorial, y que si uno actúa sobre los factores que influyen a partir de ese contexto, por ejemplo, la circulación de las personas en el área comercial de Rivera, o por ejemplo, las condiciones que tienen algunos barrios en Rivera o en cualquier otro lado, de tomar medidas de prevención, porque uno habla de las medidas de prevención en genérico, pero después cuando vas a un
lugar concreto, que la gente para subsistir tiene que trabajar, salir, conectarse con otros, adecuarse a la manera como vive y dónde vive. Entonces eso también, es ese diagnóstico más territorial, más localizado y más participativo, fue lo que reclamamos en su momento, y ahora este estudio particular reafirma ese componente del abordaje de los problemas de salud y también de la pandemia, que es el abordaje territorial, es pensar cómo, de qué manera. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es, son muchísimas presentaciones de todo tipo, en todos los temas, en los temas más técnicos, en la parte más científica, en los temas más psicológicos, más comunitarios, en fin. Un gran aporte de la universidad a todos nosotros, porque estos son elementos que nos tienen que permitir prepararnos para el futuro, para la próxima etapa. Capaz voy a meter un poco de brasa a esto, pero en realidad no es recíproco lo que está haciendo la rendición de cuentas para con la universidad. Eh, Tal cual, es tal cual. O sea, cuando la universidad demostró en su momento, ya con los test, ¿no? Con los test de diagnóstico, la universidad fue clave en el acceso. Hubo países de América Latina que no accedieron a test de diagnóstico de COVID durante meses y meses, porque no era solo, ni siquiera tener plata para comprarlo, era si te lo vendían o no. Y acá la universidad logró construir con recursos propios y con conocimientos propios un acceso rápido que tuvimos desde el comienzo. Pero además todo, incluso el apoyo del rol del GACH, ¿no? Fue nutrido por todos, bueno, fue la Universidad de la República que aportó estudios, conocimientos, etcétera. Y este congreso interdisciplinario, bueno, muestra eso, muestra esa riqueza. Antes que se termine la columna, quería señalar dos cosas más. Una es que esta manera de pensar la salud desde la comunidad sigue creciendo en sus actores, ¿no? Por un lado, el APES y la Universidad de la República van a hacer un curso ahora en agosto, con lo que es el profesor Enrique Saforcado, ¿no? Sí, hay que anotarse, es gratuito, es no solamente para estudiantes o para docentes, sino también para promotores de salud, para vecinos, trabaja con entidades afines, en fin, empieza ahora el 10 de agosto, ¿tá? Y va a ser del 10 al 12 de agosto de 9 a 13:30. ¿Dónde se ¿Tá? anota? Y hay que escribir al APEX, apex.edu.uy, y ahí inscribirse. Y ellos lo que plantean en este curso es una visión ecosistémica del proceso de salud, es una visión del ecosistema, que genere y que amplíe la comprensión de la naturaleza solidaria y cooperativa de la interacción humana como base de la buena salud. ¿Ah? Así que, más que pensado solo como la respuesta técnica a una patología puntual, ellos ponen el énfasis en la interacción humana que está en la base de la buena salud de las comunidades, ¿no? Y además la idea de que la salud comunitaria es la perspectiva importante en términos de salud pública, en términos de pensar la salud colectiva en ese plano, ¿no? Y eso, a su vez, quería señalarlo, vincularlo con una consulta y un movimiento que está haciendo la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud había definido ya comienzo de este año, ya el año pasado, las funciones esenciales de salud pública como un elemento clave a tener en cuenta en este periodo, ¿no? Ya desde ahí. Y puso como uno de los factores de las funciones esas la participación social. Y han seguido trabajando, se hizo un manual sobre la participación social, y por otro lado se hicieron varios encuentros. Yo creo que comenté alguna vez algunos de ellos, porque me parecieron muy ricos con los que pude participar virtualmente. Pero ahora están haciendo una consulta específica regional, ¿ah? que incluso tiene una instancia ahora el 29 de julio, ¿no? Sobre cómo se está aplicando el principio de la participación social en los distintos países de América Latina. ¿Ah? Y la OPS reafirma el compromiso político
con el principio de participación social en salud, pero señala que la implementación sigue siendo inadecuada y que debe fortalecerse la voluntad política de invertir en la institucionalización y en la mejora de los mecanismos de la participación social. Es decir, que, y aclaran que participación social entiende trabajar con, consultar y empoderar a las personas y las comunidades para el bienestar de la sociedad. ¿Ah? Este elemento... Claro, también eso, hay una materia que yo digo que viene de hace más tiempo que de este gobierno, en cuanto a la difusión, promoción y publicitarla. Mucha gente a veces no se entera si no se le matraca por ahí, pa. Es así, la participación social está tiene muchos antecedentes en el Uruguay, pero el Sistema Nacional Integrado de Salud la incorporó de manera importante, en la Sí, base claro. y en la conducta, ¿no? Sin embargo, como tú decías, las posibilidades de implementación efectiva de esa participación dependen, bueno, en estos 2 años no ha habido convocatoria a los órganos de participación, no ha habido instancias de discusión. Ahora la consulta que se hizo sobre objetivos sanitarios nacionales fue realmente un paso nuevo e interesante para abrir la opinión, aunque haya sido solo inicialmente 3 semanas, después lo ampliaron ahora hasta el 1 de octubre, e incluso, además de los aportes de la red de municipios y comunidades saludables, hemos visto ahora aportes de la Comisión de Salud Cardiovascular, cosas interesantes que se están diciendo y agregando a la reflexión sobre los objetivos. Pero más allá de eso, no ha habido instancias claras de convocatoria de las juntas departamentales de salud o de las juntas locales. Porque eso, la experiencia de juntas locales, en donde se dio, porque no hay en todas las localidades, bueno, juntas locales de salud que se hicieron por localidad, por algunas localidades. En algunos casos coincidían con los municipios, y Pero en no el caso, necesariamente. no necesariamente. Pero esas fueron experiencias riquísimas, las que yo conocí. Además yo estuve, no solamente participé en eso, sino que hice una investigación sobre ese tema, relevando, entrevistando gente distinta. Bueno, realmente valió la pena, ¿no? Y vale mucho la pena pensar que la salud desde los territorios, incorporando y dando voz a las comunidades, ¿no? Y ahí un factor clave es el que tú mencionás, Permitime porque un las pequeño... comunidades para poder participar tienen que tener también acceso a la comunicación, a poder decir lo que piensan, a señalar los problemas. Lo que pasó ahora en Durazno, que lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Que fue en una presentación en la Junta Departamental donde denunciaron una cantidad de problemas y a partir de ahí convocaron a la Judeza y a partir de ahí se generó un diálogo y se fortaleció esa interacción. Pero las posibilidades que tienen las personas y las comunidades y las organizaciones sociales y los movimientos usuarios de hacer oír su voz, incluye el sistema de salud, pero también incluye a los medios de comunicación, incluye a la interacción con el sistema educativo, incluye a los gobiernos locales. En fin, con esto lo que queríamos señalar es eso, que esta consulta de OPS vuelve a poner el centro en cómo se está implementando la participación social en la salud en América Latina. Y es un tema que para nosotros creemos que es de las cosas más importantes que puede generar mejor salud. Lo ampliamos dentro de 15 días, se nos viene Pepe Vallardi. Muy bien, quedamos así. Nos vemos. Gracias por estar, gracias por estar. Gracias a usted y a vos en particular por liderar este esfuerzo. 21 años, es mucho. 21 años, papá, salado. A veces uno cuenta las cosas, por ahí andaba uno los gurises y me decía, sí, papá, cuando transmitía de 5 a 7 de la mañana en la radio Continental de Pando, que lo hacíamos por internet, hace ya años. Me acuerdo haber entrevistado a Nino Boa varias veces y a varios dirigentes que los despertaba a las 6 de la mañana, dice, salda, me van a echar. Y vos sabés que aguantaban la toma. Pero me acuerdo que el gurí me decía, sí, papá, y no nos dejaba dormir tampoco. Un abrazo, gracias. Se viene Pepe Vallardi, rapidísimo. Tanda y volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.